Bien, hermanos, estamos en esta serie de sermones Retorno. Sin lugar a duda ha sido una bendición el poder predicar el Antiguo Testamento. Vemos cómo el Señor habla a su pueblo constantemente y lo llama a guardar sus mandamientos. El título que yo le puse a este sermón, aunque parezca medio extraño, porque aparecen una cantidad de nombres increíbles, o sea, la persona que los dice bien se ganó toda mi admiración. El título que yo le puse a este sermón es Desconocidos, pero hombres piadosos y de buena voluntad. Desconocidos, pero hombres piadosos y de buena voluntad. Para comenzar, no sé si ustedes han escuchado la siguiente frase: el menor sigue al mayor, o los mayores deben dar el ejemplo. Estas son quizás las frases que más escuchamos cuando éramos chicos. Cuando chicos, ¿no es cierto? Cuando nos decían, ya, tienes que seguir el ejemplo de los más grandes, porque ellos supuestamente se portaban bien. O también se portaban mal. Y este es un principio natural que hasta el día de hoy nosotros vemos. En las familias, por ejemplo, en la sociedad en la cual nosotros vivimos, vemos este principio de el menor sigue al mayor. Con estas frases, nosotros seguíamos las instrucciones, modelos de vida y ejemplos de aquellos a los que nosotros considerábamos y admirábamos o buscábamos seguir. Oye, ese cabro que es bueno, yo lo voy a seguir. O ese cabro se porta bien, yo lo voy a seguir. O también, ese cabro se porta mal, lo voy a seguir igual. Pero también está la otra cara de la moneda. Y por otro lado, la responsabilidad que recae sobre los mayores era tomada con seriedad y con un alto sentido de responsabilidad y de honor. O sea, como se dice, los mayores no se la llevaban pelada. Tenían una responsabilidad. Tenían un alto sentido de honor cuando ellos veían de que los más pequeños les seguían. Cuando los más pequeños, cuando éramos chicos, seguíamos a nuestros mayores. Y en la vida de piedad o en la vida diaria, cada uno de nosotros consideramos a los líderes, ya sea de la escuela, la universidad e incluso en nuestras iglesias, como hombres que eran, que son y que debiesen ser valorados por ¿qué cosa? Quizás por su destreza, su liderazgo, sacrificio y disposición en ser los primeros en querer servir en lo que hacía falta. ¿Ok? O sea, cada uno de nosotros tiene a alguien a quien dice, wow, me gustaría ser como él. O cada uno tiene a alguien quien directa o indirectamente lo ha influenciado, ya sea en su vida, en su caminar. Y por un lado eso es bueno, pero también hay que poner cuidado, porque debemos saber elegir con sabiduría, con discernimiento a quién vamos nosotros a seguir. Y en este capítulo 11 del libro de Nehemías vemos algo similar. Después de que los muros fueron levantados, aunque aún había trabajo que hacer, todavía había que seguir trabajando, no era suficiente con que el pueblo fuera avivado por la predicación de la ley del Señor. Eso es importante. No era suficiente. Nosotros veníamos viendo del capítulo 8 al capítulo 10 cómo
el Señor trajo un avivamiento a su pueblo por medio de ¿qué cosa? Y que es central, la predicación de la palabra del Señor. Ellos debían actuar. La ciudad estaba deshabitada o había poquita gente. Necesitaban hombres ejemplares que junto a sus familias poblaran la ciudad a fin de evitar de que los enemigos circundantes atacaran la ciudad y la obra retrocediera. Y de esa forma poder comenzar una nueva vida, un nuevo comienzo, pero bajo la autoridad del Señor, bajo la autoridad de su palabra y su gracia. Entonces, lo que vamos a ver aquí en Nehemías 11 es básicamente cómo hombres tan desconocidos, hombres que ni siquiera se mencionan en otras genealogías, nos dan cátedra de humildad, de piedad, de servicio, de amor, de pasión por Dios y todo aquello. Y el primer punto lo vamos a encontrar en los versos 1 y 2. Yo lo llamé líderes, ejemplos de abnegación y servicio. El versículo 1 y 2 dice: los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suerte a fin de traer 1 de cada 10 para que habitara en Jerusalén, la ciudad santa, mientras los otros 9 se quedarían en las otras ciudades. Y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar en Jerusalén. El texto comienza de manera maravillosa. El texto nos empieza diciéndonos, por ejemplo, los de menor rango, los que no tenían nada que hacer, fueron mandados por los mayores. Ya, se fueron a Jerusalén. El texto nos muestra que quienes estaban liderando al pueblo fueron aquellos que dieron el ejemplo de servicio y de negación propia al decidir, dejando sus comodidades, ser los primeros en ir a Jerusalén. Fueron los primeros. Nehemías 4 nos dice: porque la ciudad era espaciosa y grande, pero había poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. No había quien quisiera habitar en una ciudad en esas condiciones. ¿Quién querría ir a habitar en una ciudad que está a medio levantar, con casas que aún están desiertas? Una ciudad expuesta a los peligros de ataques, en malas condiciones. Esa es una ciudad a la que ninguno de nosotros nos gustaría ir a vivir. Porque a nosotros nos gusta la comodidad. La comodidad, de hecho, es mucho mejor. Y eso es bueno. La seguridad es algo que en cierto sentido podría haber vuelto cómodos a los jefes del pueblo. Yo soy jefe, tengo jineta, tengo a mis subalternos, yo los mando nomás, yo me quedo aquí en la casita tranquilito, comiéndome un corderito. Pero eso no fue así. Ellos fueron los primeros en tomar el desafío de habitar en Jerusalén. Ellos como líderes debían establecer ejemplos con sus vidas, no tan solamente con sus palabras, sino que con sus vidas. Pero ¿qué tipo de vida ellos debían exhibir? ¿Qué tipo de comportamiento debería exhibir un líder, un jefe? Una vida de servicio, una vida de piedad, una vida de santidad, una vida de pasión por Dios y su reino, yendo a donde está la necesidad, yendo a Jerusalén, estableciéndose poco a poco en las ruinas de una ciudad que poco a poco se estaba levantando. Eso nos muestra el amor que había en los jefes
de este pueblo, que se negó a sí mismo, se negaron a sí mismos, dejando sus comodidades, y fueron a Jerusalén. Por otro lado, estos líderes debían tener en cuenta que Dios demanda qué cosa, y como primera cosa, una vida santa. Cualquier líder, ya sea en casa o en iglesia, deben exhibir una vida santa. Pero para que estos líderes exhiban esta vida santa, estos líderes tienen que conocer a Dios, a quien dicen servir y adorar. Líderes de oración para ser dirigidos bajo el poder del Espíritu Santo y su palabra. Esas cosas son vitales en un buen liderazgo. Si nosotros queremos ser ejemplo para las futuras generaciones, debemos necesariamente tener estas características. Un hombre que desea ser líder y quiere ser ejemplo para otros tiene la responsabilidad y obligación de ser un hombre que camina con Dios. ¡Wow! Que camina con Dios. Porque, hermanos, ¿se imaginan a líderes sin temor a Dios? Y que, peor aún, aborrezcan conocerlo. ¿Qué clase de iglesia seríamos? ¿Qué clase de ejemplo nosotros vamos a exhibir si tenemos líderes que no están ni ahí con estudiar las Escrituras? Que no están ni ahí con pasar tiempo en comunión con el Señor. ¿Qué ejemplo? Por ejemplo, los niños van a esperar de nosotros. No va a haber un buen ejemplo. No va a haber resultados positivos. Por otro lado, la ciudad de Jerusalén debía ser habitada, pero para que ello ocurriera, los hombres que lideraran al pueblo tenían la obligación de ser los primeros en estar al frente. Debían dar ejemplo, no solo con sus vidas, no solo con su conducta, sino también en su servicio. Un servicio abnegado al Señor. Luego el texto se mueve desde los jefes hasta los voluntarios, como debe ser. Luego de esto, el resto del pueblo se metió a un sistema de lotería, en donde 1 de cada 10 sería seleccionado para habitar en Jerusalén. De manera que el 10% del pueblo se mudaría a la ciudad. Ciudad que, curiosamente, es llamada la ciudad santa. ¿Y por qué digo que es curioso? ¿No estaba el pueblo de Israel bajo el castigo del Señor? ¿No había sido el pueblo de Dios exiliado? ¿No había permitido el Señor que sus enemigos quemaran la ciudad de Israel, la ciudad de Jerusalén? Y peor aún, que derribaran el templo, que era el centro de la vida judía, que era el centro de la vida de la piedad en Israel. Es interesante porque el texto llama a la ciudad de Jerusalén la ciudad santa. Pero aquí hay gracia, acá hay misericordia del Señor. Dios está haciendo nueva todas las cosas. Dios está renovando el pacto, como lo vemos en los capítulos anteriores, en donde se proclama la palabra de Dios. El pueblo de Israel se humilla delante del Señor y promete caminar en la ley del Señor. Y fruto de este avivamiento, vemos que una ciudad está siendo habitada, reconstruida, material y espiritualmente. Vemos a voluntarios que se someten voluntariamente
a obedecer la voluntad de Dios. Vemos a voluntarios con el deseo en su corazón de que la ciudad llevara el nombre de Dios. Esta ciudad es una ciudad en donde Dios había colocado su nombre. Una ciudad santa, una Jerusalén restaurada. El pueblo ve el valor y el coraje de estos líderes y voluntarios que, dejando atrás la comodidad, fueron bendecidos por el pueblo, dejándolos en manos de Dios. Su desafío era tremendo. No se trataba de algo trivial o de algún juego. Los voluntarios iban a dejar sus cosas, comodidades, seguridad, comenzando de esa forma una nueva vida en una ciudad que debía ser santa. Y para que una ciudad debiese ser santa, implica una dedicación. Y para eso el pueblo, los vamos a bendecir para que vayan a Jerusalén, para que empiecen a reconstruir la ciudad. Pero ellos deben ir bajo la bendición del Señor. Vivir en una ciudad de una manera santa es un gran desafío que conlleva una gran responsabilidad, pues es la ciudad en la cual Dios ha colocado su nombre, una ciudad que debía ser el reflejo de lo que Dios es. Y por encima de todo, Dios es santo. Por algo se le llama ciudad santa. Después de esto pasamos al punto número 2. Poblando la ciudad, un nuevo comienzo. De los versículos 3 al 24. No lo voy a leer porque es largo y me voy a enredar con los nombres. Pero por eso mantengan su Biblia abierta. En los versículos del 3 al 7 vemos que se hace mención de aquellos líderes y jefes que tomaron posesión de Jerusalén. Y junto con ellos, aquellos que estaban a cargo de la adoración y el cuidado del templo. Si uno lee el pasaje completo, se va a dar cuenta de que hay varios grupos. Los grupos son verdaderos israelitas que se dispusieron a servir en la obra de Dios, los sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. O sea, por algo el Señor quiso mencionar este grupo, porque para Dios está bien, ellos van a ir a habitar Jerusalén, pero hay una cosa que ellos no deben olvidar, hay una cosa que ellos deben recordar constantemente: la adoración a Dios, la vida de piedad, la vida espiritual, debe ser el centro de la vida de nosotros, y fue la de ellos también. Los nombres de estos desconocidos ahora son conocidos por su ejemplo. O sea, nadie conocía a estos tipos, pero su ejemplo, amor a Dios, su dedicación y su buena voluntad hacen que Dios permita que ellos estén escritos en la palabra del Señor. Llama la atención que Dios quiso que ellos estuvieran en esta lista. Llama la atención. ¿Quién querrá colocar a un fulano desconocido en una lista muy importante? En la sabiduría de Dios, a Dios solamente se le ocurrió. ¿Pero para qué cosa? Esto nos enseña que Dios nos enseña que hasta el más desconocido y humilde Dios puede hacer grandes cosas, portentos, maravillas, para avergonzar a los que se creen más grandes de lo que son, o a aquellos que, como dice la Escritura, tienen un concepto más alto del que debiesen tener, para humillar también a los supuestos famosos
Hoy en día andan varios famosos por ahí. Aquellos que piensan y se sostienen o sostienen que son imprescindibles. No, yo soy imprescindible en la iglesia, así que de mí nadie me saca. De cierta forma el Señor se burla de ellos colocando personajes que son desconocidos. Para que vean que la obra no depende de ellos, sino que depende del Señor. Porque la obra es del Señor. Porque todo es del Señor. Ellos ahora son conocidos no porque ellos eran mejores o porque estaban deseosos de serlos. Ellos no estaban ni ahí con ser conocidos. Ellos nos enseñan que su pasión y servicio, particularmente en lo que respecta al templo y la dedicación al Señor, de hecho, vuelvo a repetir, la lista nos va a decir que ellos tenían directa relación con el templo, con las cosas del Señor. Y además de eso eran hombres humildes. De hecho, estos son los verdaderos llamados siervos inútiles. Porque en ninguna parte de las Escrituras se nos enseña de que son siervos útiles. Siervos inútiles. ¿Por qué? Porque simplemente fueron llamados a hacer lo que les correspondía. Y nada más. Esta lista, por el otro lado, nos muestra la primacía de la adoración. A pesar de que en Jerusalén esto nos muestra la primacía de la adoración, a pesar de que aún en Jerusalén había trabajo que hacer. Vemos una prioridad central en la ley del Señor. Por otro lado, vemos una prioridad en el día de reposo como sello distintivo y central en la vida del pueblo. Pues estos dos aspectos eran y siguen siendo una distinción particular del pueblo de Dios. De hecho, esto lo podemos ver con más claridad en Nehemías 13. Un Nehemías celoso, que en su celo a varios reprendió por hacer cosas ilícitas en el día del Señor. ¿Y por qué podemos concluir esto? Ellos estaban sirviendo en la casa del Señor. Levitas, guardas del templo, sacerdotes, todos dedicados a la casa del Señor, todos dedicados a la obra del Señor. Y hoy en día, hermanos, parece que el ser desconocido, pero ser un verdadero siervo de Cristo se ha tornado algo extraño, algo que parece que no llena los estándares. Ser un siervo de Cristo y desconocido parece que no llama mucho la atención. Todos de alguna forma nosotros queremos brillar. Todos de alguna forma queremos fama. Y eso está arraigado en nuestro corazón. Todos en muchas ocasiones hemos usado de manera impía y deshonrosa el nombre de Dios. Y eso es grave. Despojándole de su gloria con el fin de que nosotros y no Dios sea conocido. Al parecer estamos viviendo en una época en donde los fieles y verdaderos siervos de Cristo no están siendo conocidos por qué cosa. Un hombre fiel, un verdadero siervo de Cristo, tiene que ser humilde, porque su maestro, su Señor, su Salvador, fue humilde. Un siervo de Cristo tiene que rebosar de amor, su corazón tiene que estar lleno de amor, de pasión, por Dios, por su causa, su palabra. Un hombre de fe.
Un verdadero siervo de Cristo en silencio tiene pasión por Dios y su servicio. Ellos son verdaderos siervos de Cristo. Y la pregunta que cae de cajón aquí es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque si queremos ser famosos en las cosas del Señor, mejor deje de servir y váyase. Porque el único famoso, a la única persona que nosotros tenemos que hacer famosa es al Señor Jesucristo. Debemos extender la fama de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él creó los cielos y la tierra. Porque Él, en la plenitud del tiempo, se hizo carne. Porque Él vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Porque Él murió en una cruz, como un maldito, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y aquí no cabe nuestra fama. Aquí no cabe nada de eso. Grandes hombres del pasado, grandes hombres piadosos, lo que menos querían, lo que menos pensaban, eran ser famosos. Ellos domingo tras domingo proclamaban las Escrituras. Domingo tras domingo hacían famoso el nombre de Cristo. Hermanos, la iglesia no necesita gente que quiera ser famosa. La iglesia no necesita que aparente darle la gloria al Señor con su servicio, con su piedad, pero por dentro de su corazón, pensamientos, disposición, estén lejos del Señor, que estén lejos de su palabra y de su lugar como verdaderos creyentes de Cristo. Es incongruente que nosotros decimos servir a nuestro Señor Jesucristo. Nos gusta cuando este cabrón es un siervo de Cristo, pero realmente estamos mostrando esa actitud de siervo, actitud de humildad. No necesitamos estrellas de fama, como por ejemplo los famosos de Hollywood o algunos pastores famosos que andan por ahí dando vueltas. Esos famosos toyo, parecen verdaderos yoyos. Necesitamos hombres y mujeres con vidas que reflejen el carácter de Cristo, que reflejen humildad, un deseo que en sus vidas Cristo sea grandemente glorioso, una vida marcada por la oración, una vida marcada por una piedad sincera, una vida que esté marcada por el amor y pasión hacia Jesucristo, su palabra, y una vida que esté marcada por el amor a nosotros. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No es una opción. No es una opción de que yo pretenda ser famoso, pero sin embargo voy a servir al Señor y luego hago mi canalcito y todo yo. Yo hice esto, otro, fui para allá, fui para acá. Esa mala costumbre que tenemos. Esa mala costumbre que tenemos de tomar el nombre del Señor en vano para nuestras propias concupiscencias y sin embargo nos decimos llamar siervos del Señor Jesucristo.
Me daría mucho temor cuando el Señor me dijera, apártate de mí, no te conozco. Señor, Señor, en tu nombre, ¿qué hicimos? Echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto otro. Apartados de mí. Nunca los conocí. Y el punto número 3. Los que habitaban fuera de Jerusalén, versos del 25 al 36. Ahora pasamos de nombres de personas a nombres netamente de aldeas y geografías. Esto parecerá extraño, por lo que el texto venía mostrando y enseñándonos. Pero esto es un recordatorio de que Dios aún tiene misericordia de un pueblo que por años le fue infiel. Un pueblo que, desterrado de sus tierras, ahora en la fidelidad suprema de Dios, Dios se acordó de ellos. Dios se acordó de su pacto. Y ahora está volviendo a poblar la tierra. Dios está trayendo a su pueblo a esa tierra que bajo juramento el Señor le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Dios está haciendo vida, Dios está teniendo en su corazón de que Él es el Dios del pacto. Y el Dios del pacto no es un Dios que miente. Vemos dos aspectos aquí del carácter de Dios. ¿Quién iba a pensar que en nombre íbamos a ver algo de Dios? Es la palabra del Señor. En primer lugar, vemos que Dios es un Dios compasivo, grande y misericordioso. Un Dios que es lento para la ira, pero rápido en misericordia. Por otro lado, vemos que este es un Dios que guarda el pacto, que cumple lo que promete. Pues que a pesar de la infidelidad del pueblo, a pesar de que constantemente el pueblo de Dios provocó al Señor, a pesar de que por 70 años ellos estuvieron bajo el justo juicio y venganza de Dios, sometidos a otro pueblo que no conocía a Dios, Dios los llevó a su tierra. Dios se acordó de su pacto. Y Él los hizo volver. Estos pasajes del versículo 25 al versículo 36 nos muestra que Dios está poblando su tierra, está llamando a su pueblo a volver a sus raíces, a volver de donde nunca debieron haber salido. En estos versos vemos tanto a los hijos de Judá como de Benjamín habitando con sus respectivas aldeas, pero fuera de la ciudad santa de Jerusalén. Como bien hace mención Nehemías 11:20, el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, estaban en todas las ciudades de Judá y cada uno en su heredad. Ahora se procede a dar detalles de algunos de estos aspectos, lo que nos da a entender de que estos dos grupos, tanto los hijos de Judá como de Benjamín, estaban retomando la heredad que Dios les había dado. Tanto los hijos de Judá como de Benjamín estaban retornando y volviendo a probar la tierra que el Señor Dios les dio en tiempos antiguos. Muchos nombres, muchas aldeas de las que se mencionan en el texto son aldeas antiguas, son aldeas de antaños. ¿Y cuál era el propósito? Que ellos se acordaran de quién había sido el Señor que les dio esa tierra. Aquí vemos un nuevo éxodo, un nuevo comienzo. El pueblo de Dios está ocupando lo que Dios por gracia le ha dado. Ellos ahora
ahora ellos pueden descansar, pueden disfrutar. Tienen que seguir trabajando, obvio, tienen que seguir reconstruyendo, pero están en su tierra. No hay nada mejor que llegar a casa a descansar. Sí, es verdad, tienes que hacer aseo, tienes que esto y esto otro, pero estás en tu casa. Esto nos debe hacer ¿qué cosa? Que nosotros estamos participando de un nuevo éxodo y un éxodo mucho más glorioso. Estamos caminando hacia una nueva tierra y un nuevo cielo. Un nuevo cielo y una nueva tierra están siendo inauguradas. ¿Quién abrió esas puertas? ¿Quién está construyendo este nuevo mundo? El Cordero de Dios, el Hijo Santo de Dios, quien a través de su muerte y su resurrección nos ha dado la bendición de poder participar de Él, de poder esperar pacientemente, con paciencia, este nuevo cielo y esta nueva tierra. El verdadero y humilde siervo de Dios, Jesucristo, nos llama a seguir sus pisadas. Nos llama a no regocijarse en que nuestros nombres estén registrados en el Salón de la Fama, o que nuestros nombres estén en boca de todos, en las publicaciones ahí. Mira, el reverendo Rocha anda por ahí. Bueno, no le puedo llamar pastor a él porque no es pastor. Como bien dijo el Hijo de Dios, regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Ese es el mayor regocijo que tú y yo podemos tener. Dios ha colocado tu nombre, ha colocado mi nombre en el corazón del Hijo, para que el Hijo precisamente derramara su sangre por mí y por ti. Si no somos reconocidos por nuestra humildad en el servicio a Dios, por nuestras vidas devotas a Cristo, por un constante caminar con Dios, no hay de qué preocuparse. Mi nombre, tu nombre, hermano, está en los cielos. Está allí, escondido dentro del corazón del Hijo. El Hijo es quien intercede por ti. El Hijo es quien de cierta forma te hace famoso delante del Padre, intercediendo por ti constantemente, intercediendo por ti para que ningún mal te pase. Para concluir, es tiempo de ser verdaderamente desconocidos por el mundo y su fama y toda su vanagloria. Es tiempo de dejar eso. Pero es tiempo de ser verdaderamente conocidos por Dios, nuestro Señor. Porque ciertamente el Señor se complace en quién. Y es algo que las Escrituras recalca todo el rato. Dios se complace en quién. En los humildes, en los que andan en sus caminos, en los que viven con corazones unidos a Cristo en humildad, que cuando pecan su corazón se contrita por el pecado que hicieron a Dios. Que nuestro Dios nos conozca por nuestro servicio genuino al Señor. Y que de ese servicio genuino a Dios podamos ser conocidos como aquellos que sirvieron en humildad a otros que lo necesitaban. Esta lista, hermanos, no es de famosos. El ser siervo de Cristo no es una escala para ser famosos. El ser siervo de Cristo es un continuo, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme.
Porque todo aquel que piensa que va a ganar su vida, la va a perder. Ese es el llamado. Ser humildes. Ser sobrios en nuestra manera de pensar acerca de nosotros mismos. Regocijarnos en que tenemos un Salvador famoso, súper famoso, que se hizo carne por nosotros, enseñándonos ejemplos de humildad, servicio y fidelidad, por sobre todas las cosas, al Señor. Oremos.